Hola chicos, buenos días. Vamos a comenzar el día de hoy. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Buenos días. Bien, maestra, ¿y usted? Bien, andan por ahí dormidos, creo todavía. Ok, vamos a comenzar. Los saludo con muchísimo gusto. El día de hoy vamos a comenzar a revisar el tema, perdón, de la fisiología renal. No sin antes recordarles la parte de fisiología digestiva, es un tema muy extenso y por ahí también les cargué libros por si quieren como repasar esta parte de los temas que hemos visto y porque creo que también les van a servir por si no los tenían. En cuanto a la fisiología renal, no me voy a pegar 100% a los capítulos del libro, porque si no se los voy a poner como muy complicado y muy extenso, entonces les voy a compartir como un artículo que está más chiquito, más amigable y es más fácil de irlo revisando. Entonces, si yo les preguntara, en los términos más sencillos, ¿para qué nos sirven los riñones? ¿Qué me contestarían ustedes? Para filtrar o purificar. Ok, ¿quién más? ¿Qué otra función se les viene a la mente, por ejemplo? Pues en efecto, yo creo que igual ahorita como que todos dijeron, bueno, a lo mejor es para lo mismo, ¿no? En esencia, los riñones son órganos muy importantes que además de actuar a modo de filtro, porque sí, justamente todos lo relacionamos con esto, eliminan pues todos los productos metabólicos, todas las toxinas, pero recuerden, en este proceso de filtrar, ¿qué ocurre? Hace un control del líquido extracelular, del equilibrio electrolítico y del equilibrio ácido básico. Porque sí, como decir el filtro, pues es lo grande, ¿no? Lo general. Pero hablar de ese filtro siempre va dentro de esa cuestión, regular líquido, regular cargas, ¿no? Y el equilibrio ácido básico. Pero también recuerden que tiene otras funciones que quizás no son las más mencionadas. Sin embargo, eso no quiere decir que no sean esenciales, porque produce hormonas como el calcitriol. Recuerden que gracias a que obtenemos vitamina D de los alimentos, pero necesitamos la exposición solar para que se pueda transformar en hígado y finalmente en el riñón. También produce la eritropoyetina, que es muy importante para toda la regulación correcta de los eritrocitos. Y también no la produce, pero produce metabolitos como la enzima renina. Entonces, cuando hablamos del riñón, hablamos de muchas funciones. También cuando hablamos, por ejemplo, del hígado, sabemos que tiene muchísimo más funciones. La fisiología renal principalmente está ligada a la estructura del aparato excretor renal. Y este aparato excretor renal, como el nombre lo dice, tiene un flujo unidireccional, porque no puedes eliminar si dejas que refluya, ¿no? Entonces el flujo hace que la orina inicie su formación en los riñones, pase a través de los uréteres a la vejiga, se almacena para que posteriormente se elimine a través de la uretra. Y para que esto se pueda llevar a cabo, los riñones tienen una vascularización, perdón, significativa, a pesar de que sean, entre comillas, órganos chiquitos.
pero reciben más o menos el 20% del gasto cardíaco y también están ricamente inervados, lo cual regula actividades como lo que mencionábamos, el flujo sanguíneo renal o la reabsorción de sodio en las células celulares. Entonces, entrando ya un poquito en materia, me van a disculpar el día de hoy, chicos. Anda fallando un poco el internet y también la computadora está con actualizaciones. De pronto se va a andar como quitando la pantallita. Por esa cuestión se los aclaro. Recuerdan que se les va cargando el material, pero sí, de pronto vamos a tener esta falla técnica. Entonces, en cuanto a los riñones, todos sabemos que tenemos los riñones. Hasta ahí no hay mayor problema. Sí, de pronto llega a haber como ciertas anormalidades, que no podemos decir lo mismo, pero tienen un tamaño de más o menos unos 11 por 7 por 3 centímetros. Realmente son chiquititos, pesan unos 150 gramos y el riñón izquierdo es un poco más grande que el riñón derecho y a su vez el riñón derecho suele estar un poco más abajo que el izquierdo. ¿Por qué? Por los otros órganos que tenemos, como es el caso del hígado. Entonces, si vemos la imagen súper simplista, ¿no? En la cara medial del riñón hay una región que parece como una pequeña, aquí esta parte, ¿no? Que se junta todo, si lo viéramos nosotros real, parecería que tiene ahí como, pues, está todo unido, ¿no? Una pequeña muesca, que esta región se conoce como ilio, donde pasa justamente arteria y venas renales, también los vasos linfáticos, la inervación y el uréter, ¿no? Pero aquí el dibujo lo pone pues hasta con colorcitos. Realmente cuando vemos el órgano en sí, no parece eso. Entonces, el riñón tiene estructuras que a grandes rasgos lo podemos denominar como la corteza externa, justamente pues lo más externo, pero también las regiones internas de la médula. Entonces, la médula tiene divisiones, más o menos unas 8 o 10, que reciben el nombre de pirámides renales, que si lo observamos, pues sí parece como si tuviera unas pirámides, ¿no? Entonces, la base de cada pirámide normalmente se origina en el borde entre la corteza y termina en lo que es la papila y se proyecta en el espacio de la pelvis renal, como si fueran unas pequeñas pirámides invertidas, ¿no? Justamente. Entonces, el borde externo de la pelvis normalmente se divide en lo que son los cálices mayores. ¿Qué van a hacer esos cálices mayores? Pues van a recoger la pipí de los túbulos de cada papila. Y sabemos que aquí la que manda, que es la célula reina, pues es la nefrona. Así como el cerebro tiene muchísimas neuronas, pues el riñón también contiene muchísimas nefronas. Y también como el tubo digestivo tiene muchísimas vellosidades, pues aquí no es la excepción. Más o menos hablamos hasta de 1 millón de nefronas, que cada nefrona en esencia es capaz de formar orina. Ahora, aquí quiero hacer mención de algo muy, muy importante. A lo largo del envejecimiento, todos envejecemos, ¿no? No hay manera de, pues también se produce un envejecimiento renal, es algo completamente normal. Pero también podemos hablar de otras situaciones, por ejemplo, una lesión o una enfermedad que puedan comprometer al riñón, sobre todo más adelante lo iremos mencionando. Cuando hay problemas de irrigación, pueden dañar estos problemas al riñón. Entonces, el número de nefronas puede reducirse porque no se regeneran. Sin embargo, que no nos pongamos histéricos, porque esta pérdida de nefronas normalmente no compromete la función renal, porque se dan cambios adaptativos que van supliendo la funcionalidad en el resto del sistema.
sobre todo cuando hago alusión al envejecimiento. Cuando hablamos de lesión o enfermedad, dependiendo, porque yo puedo tener un evento agudo y ahí sí puede ser una cuestión grave, y pues obviamente irreversible. Cuando es una lesión que se detecta, se trata, probablemente le demos tiempo al riñón a que haga sus adaptaciones. Ahora, también aquí me gustaría mencionar lo siguiente. Normalmente, con una sola sección de la nefrona que se dañe, es grave porque puede justamente acabar con esa nefrona, o sea, con una sola sección que comprometo, ya esa nefrona dice, ¿sabes qué? Muchísimas gracias. Entonces, aquí hago la mención y hago el paréntesis porque recordemos que de pronto, pues, en el mundo real, en el contexto en el que estamos, tenemos un estilo de vida muy acelerado, normalmente tendemos a la automedicación, ¿no? Entonces hay muchos fármacos que son eliminados vía renal. Entonces, pues, aparte de que no vamos a ser como Benjamin Button, que nos hacemos más jóvenes, realmente nos estamos haciendo más viejos, tratemos de tomar como un poquito de reflexión en cuanto a esta cuestión, ¿no? Cuidar siempre la salud renal. Ahora, en cuanto a la nefrona, que les decía es la que manda aquí, lo importante, cada nefrona está conformada por un agrupamiento de vasos capilares que se conoce como glomérulo. Es ahí como, perdonen la imagen tan simplista, pero es lo que pone como un puntito rojo. Ahí normalmente se filtran grandes cantidades de líquido desde la sangre. ¿De dónde viene la pipí? De toda la sangre, ¿no? Y por un tubo largo, normalmente el líquido que se va filtrando se va convirtiendo en orina para que vaya a lo que es el trayecto de la pelvis renal. Entonces, todos los capilares glomerulares normalmente se van ramificando y se anastomosan, comparados con otros capilares de otros sistemas. Aquí es algo característico. Y también algo característico y que de hecho es muy importante es la presión hidrostática en la que están inmersas las nefronas normalmente. La presión es elevada, más o menos unos 60 milímetros de mercurio. Entonces, a su vez, todo el glomérulo está cubierto por la denominada cápsula de Bowman, que es la que vemos ahí como el bordecito amarillo, ¿no? Del puntito rojo. Entonces, todo el líquido filtrado desde los capilares glomerulares circula hacia la cápsula de Bowman y luego hacia lo que es el túbulo contorneado. Entonces, de estas estructuras, la nefrona pues se encuentra en lo que es la corteza del riñón, ¿sale? Para que ahí, si de pronto pensamos que el riñón tiene como el cerebro, ¿no? Que tiene un montón de neuronas, pues aquí precisamente las nefronas, estas estructuras del túbulo proximal normalmente se van a encontrar en esa zona. Entonces, desde lo que es el túbulo proximal, el líquido filtrado va hacia lo que es el asa de Henle y después desciende hacia lo que es la médula renal. En cuanto a lo que es el asa de Henle, normalmente está constituida por lo que es una rama ascendente y otra descendente, ¿no? Pues sí, parece como una U, dicho desde los términos más sencillos. Pero en esas paredes de la rama descendente y ascendente son muy finitos. Podemos diferenciar en el dibujo que se ve como un segmento más grueso que el otro, que otro, ¿no? Entonces tenemos un segmento fino y otra que es un poquito más engrosado, que se denomina el segmento grueso. Entonces, en lo que es la zona final del segmento grueso de la rama ascendente del asa de Henle, tenemos una placa de células epiteliales que es la mácula densa y tiene la función de lo que es ir formando y filtrando
todo lo que es la sangre. Ahorita se los digo de la manera más sencilla, qué es lo que implica todo esto, ¿no? Entonces, posteriormente, todo se va a ir a lo que es el túbulo distal, que le sigue el túbulo colector cortical, y tenemos de 8 a 10 conductos colectores corticales que se unen para formar un solo conducto colector, y finalmente estos conductos se van uniendo para ir vaciando todo su contenido, ¿no? Toda la pipí, que van justamente a la pelvis renal, ¿no? De hecho, vemos como también aquí del dibujo, lo amarillito que es como alusivo a la pipí, y lo rojito que es justamente lo que se reabsorbe para ir de vuelta a la vena renal y siga filtrándose, ¿no? Entonces, ahí no cambia la posición. Entonces, les mencionaba que tenemos la arteria renal, que es muy importante porque entra en el riñón a través del ilio, donde les dije que parece ahí como una muesquita, y después se ramifica hasta formar arterias, sobre todo se conocen ahí como arterias interglobulares, arterias interglobulares, y me están faltando otras. Ay, es que aquí no las anoté, no las puse, pero bueno, de las dos que recuerdo son estas, que finalmente terminan en los capilares glomerulares, ¿no? Esto lo menciono porque ahí, gracias a eso, se produce la filtración de grandes cantidades de líquido y solutos. ¿Para qué? Pues para formar este proceso de la formación de orina. Entonces, a su vez de filtrar, cuando hablamos del filtrar, también hablamos del mantenimiento del ambiente interno, porque el riñón tiene una actividad reguladora del medio líquido. Aquí vamos integrando. Cuando hablábamos del tubo digestivo, decíamos que el tubo digestivo secreta millones y millones de líquidos, ¿no? De secreciones y muchísimos litros. Más o menos secreta 7 más lo que tomamos de agua, pero que realmente gran cantidad la reabsorbe. Realmente deja ir una cosita mínima, porque la función del tubo digestivo no es eliminar agua. Ese trabajo le toca a nada más y nada menos que el riñón. Entonces, por eso el riñón tiene esta cualidad. Además, el riñón, después de que ya se aprovechó todo lo que consumimos y que también diferentes partes de nuestro cuerpo hicieron sus tareas, se van surgiendo productos de desecho. Por ejemplo, la urea, que resulta del catabolismo de las proteínas. También está el ácido úrico, que se produce a partir de los ácidos nucleicos. También la creatinina, que deriva en gran medida de toda la actividad muscular. Y también aquellos productos que resultan de la degradación de la hemoglobina, pero también aquellos medicamentos, por ejemplo, sobre todo los que se eliminan por vía renal, y también le sumamos todos los aditivos utilizados en la alimentación, pero ojo, no solo hablar de aditivos, sino también hablando de compuestos que son de los alimentos, van en la estructura, pero se eliminan como tal cual, un xenobiótico. Entonces, aquí realmente los riñones son los que tienen como esta tarea tan compleja. Entonces, para poderlo hacer, pues tenemos que hacer alusión al proceso renal básico, que es la formación de la orina. Porque normalmente los riñones, en este momento que nosotros estamos sentaditos, están haciendo un trabajo titánico. Cada minuto nosotros le estamos mandando un flujo sanguíneo a nuestros glomérulos. Más o menos cada minuto van 1200 mililitros de sangre.
Aproximadamente 650 corresponden al plasma sanguíneo y de este, una quinta parte aproximadamente se filtra en el glomérulo. Entonces, cada 24 horas, o sea, cada día, nuestros riñones filtran más de 60 veces todo el plasma sanguíneo, imagínenlo. Ahorita en este momento que estamos sentados haciendo básicamente no gran cosa. Entonces, para evitar el enorme costo que la pérdida de lípidos y otros elementos puedan derivar de este proceso, se filtra, ¿no? Finalmente, entonces, dentro de lo que filtra las nefronas, pues realmente menos del 1% de la parte filtrada es lo que se va, realmente una cosita mínima. Y normalmente en eso que se va, pues son cosas ya de desecho, no se eliminan sales, iones o metabolitos útiles. ¿Por qué? Porque el cuerpo dice, oye, ¿no? Ahora sí que el cuerpo ya sabe que es muy eficiente. Entonces, hablando de esta cuestión, la formación de la orina normalmente inicia en lo que es la cavidad glomerular, en donde se distingue una capa parietal externa del epitelio escamoso simple que contribuye a su mantenimiento estructural, pero no participa en la formación de la orina. Y también hay una capa visceral en la que la red vascular y las diferentes estructuras glomerulares forman básicamente una unidad. Y esta unidad recibe el nombre de podocitos, que pues bueno, aquí está como muy simplista el dibujo, ¿no? Que hasta pone los pies de los podocitos principalmente. Pero esos podocitos, literalmente, en esta cuestión, aquí, si lo vemos, es como si estuvieran abrazando a los capilares glomerulares. Entonces, también cabe destacar que la filtración glomerular es un proceso pasivo. ¿A qué me refiero? Que tiene un ligero gasto energético para el organismo. No es un gasto considerable. Entonces, podríamos hasta considerarlo un proceso meramente mecánico en donde se someten a juego distintas presiones, juego de presiones, por así decirlo, para que se pueda empujar todo el líquido y resulte en la pipí. Entonces, también dentro de esto tenemos diferentes membranas. Existe una membrana de filtración glomerular, una membrana basal y una membrana podocitaria, que aquí principalmente la podocitaria es la que tiene un papel un tanto, pues no más complejo, pero ya es la que le toca más trabajo. Entonces, en cuanto a la membrana de filtración glomerular, como el nombre lo dice, pues es una barrera que va a evitar el paso al túbulo renal de células, proteínas plasmáticas, o sea, filtra finalmente para que pasen, pues, elementos chiquitos realmente. Entonces, esta membrana de filtración glomerular, pues, está constituida por un epitelio especializado, se conoce como epitelio capilar fenestrado. Esto quiere decir que tiene poros capilares chiquititos, ¿no? Para evitar que pase la mayor cantidad de proteínas. Ahora, en cuanto a la membrana basal, se constituye por diferentes tipos de colágeno, pero también por glicoproteínas y proteoglicanos, pero menciono esta composición porque tiene una carga electronegativa que repele a pequeñas proteínas y otros elementos que tengan una carga negativa que se hubieran escapado de la membrana de filtración glomerular. Entonces, fíjense cómo es como si nuestros riñones fueran una cafetera muy sofisticada que tiene un filtro, ¿no? La membrana de filtración glomerular, pero también juega ahí con las cargas.
gracias a la membrana basal. Y la membrana podocitaria, que reitero aquí, perdonen, de verdad el dibujo está como muy simplista, pero ubiquen aquí los pies de los podocitos, que de hecho, miren, aquí está como la imagen del glomérulo y aquí están como los podocitos. Yo sé que la imagen no es como lo más que podamos interpretar. Vamos a regresar al dibujo, ¿no? Vemos cómo el podocito lo dibujan aquí como una masita y aquí lo vemos justamente como una masita, ¿no? Entonces, para darnos una idea, entonces los podocitos son células que tienen un corte orientado hacia el espacio de la cápsula de Bowman y otro hacia lo que es la lámina basal del endotelio. Tienen un citoplasma aplanado, tiene prolongaciones como deditos, ¿no? Que tal cual se encargan de abrazar la lámina basal del endotelio, que constituyen los pies. Entonces, estos pies suelen contactar con otros pies de otros podocitos vecinos gracias a que forman complejos moleculares. Entonces, si lo queremos comparar como con otra parte del cuerpo, creo que en este punto lo primero que se les viene a la mente es justamente justo las neuronas, ¿no? Cómo están interconectadas. Pues algo así ocurre con los podocitos. Entonces, gracias a estas redes que se forman de la unión de los pies de los podocitos, pues moléculas de pequeño tamaño y elementos líquidos pueden pasar de la estructura glomerular al túbulo. Entonces, los podocitos tienen una baja actividad mitótica y su número permanece, pues, básicamente estable. ¿Por qué? Por esta cuestión de la baja actividad mitótica. Hay una capacidad replicativa, digámoslo de esta forma, pues limitada. Sin embargo, esto no quiere decir que no se multipliquen o que también sean células funcionalmente inactivas, porque sí tienen otras funciones. Por ejemplo, sintetizan y liberan moléculas como de colágeno, fibronectina, heparin sulfato, que hacen que se presente una carga electronegativa importante, y esto es esencial porque colabora en la actividad funcional de las células de la membrana basal. La actividad más relevante que tienen los podocitos es la que está ligada a la función en la arquitectura de la cápsula glomerular. ¿A qué me refiero? Recuerden el abrazo, o sea, gracias a ese abrazo, que están como abrazados, ¿no? Y esos pies que están ahí como unidos, soportan la presión hidrostática, ¿sale? Entonces, gracias a esa presión, y les decía, en el riñón lo que ocurre es que van dándose juegos de presiones, entonces de esa forma se va formando la orina. Y también otra cualidad es que esa distribución de los podocitos es homogénea. Entonces, esto permite que exista una interacción constante entre los podocitos y como resultado pues se da la filtración y sobre todo de eso filtrado, moléculas de menos de 3 nanómetros de diámetro como el agua, la glucosa, aminoácidos, desechos nitrogenados pueden atravesar el filtro, y moléculas más complejas o bien que tengan cargas eléctricas como las proteínas, oligoelementos, permanecen en la sangre. Entonces, chéquense cómo es un juego de diferentes mecanismos para poder retener lo que es importante de lo que no. Ahora, reitero las presiones. Al tratarse de un proceso meramente físico que depende de presiones, pues obviamente está sujeto a los principios de física. Entonces, aquí
depende de factores como la presión hidrostática en los capilares glomerulares, que esa presión es la fuerza principal que empuja la sangre contra la barrera de filtración glomerular. Recordemos aquí nada más, la presión sanguínea en el glomérulo renal es elevada, más o menos 55 hasta 60 milímetros de mercurio, en comparación con otras partes, con otros lechos capilares, que puede ser de 26. O sea, está doblando o más esa presión. También puedo hacer mención de lo que es la presión hidrostática capsular, que es esa presión ejercida contra la membrana de filtración por el líquido del espacio capsular. Esta presión es importante porque se opone a la filtración hacia lo que es el túbulo renal, y es una presión chiquita realmente. Y también tenemos la presión osmótica coloidal en los capilares glomerulares, que es la que se ejerce por las proteínas en la sangre. Y esa presión es importante porque normalmente el resultado de ella es la recuperación del agua filtrada. Entonces, pues el nombre lo dice, ¿no? Presión osmótica coloidal, cómo mantiene ahí un equilibrio. Ahora, dentro de esta regulación del filtrado glomerular y la presión sanguínea glomerular, depende de la presión sanguínea sistémica. Obviamente, ¿no? Pues, ni modo que diga el riñón, yo voy a actuar solito y tu corazón, aparato circulatorio, bien, gracias, ahí nos vemos. ¿Por qué? Porque depende uno de otro, pero ojo, ambas presiones no siempre van a ir paralelas. Por ejemplo, si aumenta la presión hidrostática glomerular, es decir, a nivel de los riñones, si aumenta la presión, ¿qué va a pasar? Se va a producir más filtrado. En consecuencia, ¿qué va a pasar? Si hay más filtrado, va a haber más pipí. Entonces, pensemos, si ya filtro un montón, ya tengo un montón de pipí, ¿cómo está la sangre? Pues hay una reducción en la volemia. Y al haber una reducción en la volemia, piensen en el corazón, puede haber un descenso en la presión sistemática. Por lo tanto, el mantenimiento de la presión capilar renal depende de la regulación nerviosa y endocrina que regula la presión sistemática. Pero no es exclusivo porque también tiene un sistema de autorregulación local o intrínseco que garantiza su mantenimiento. Y sí, veámoslo de este modo. O sea, para este punto, recordemos y nos remitimos, perdón, un poquito a lo que es el aparato circulatorio. Saben que tiene diferentes puntos de control. Lo mismo aplica aquí con los riñones. Sí está interconectado, pero también tiene sus puntos de control, donde va a decir, aquí puede accionar para recuperar, para actuar y evitar que se complique la situación. Entonces, existen controles intrínsecos. Al decir intrínseco, recuerden que se refiere a propios de. Entonces, la arquitectura de los glomérulos requiere que para que se mantenga una tasa de filtración constante, la presión capilar sea mínima. O sea, la diferencia entre la presión de estos sea la mínima. Entonces, la red capilar glomerular tiene un sistema de regulación que puede compensar fluctuaciones que de pronto pueden darse, por ejemplo, en la presión sistemática. Entonces, hay dos mecanismos de control. El control miogénico, que depende de las células musculares lisas presentes en la pared de los capilares aferentes, y también el sistema de retroalimentación que se tiene en el túbulo glomérulo, que actúa cuando las células de la mácula densa detectan un incremento en sodio o en cloruro, o en el caso sodio y
fluoruro, ¿no? O sea, puede ser por los dos. Entonces, en respuesta, bueno, hablemoslo en términos realistas, supongamos lo siguiente. Se detecta que hay un incremento en estos electrolitos, ¿no? En sodio y en cloruro. Entonces, ¿qué va a pasar? La mácula densa va a decir, ay, esto no me está cuadrando. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a producir sustancias vasoconstrictoras, tromboxanos, por ejemplo, adenosina, que estas sustancias van a llegar a la arteria aferente y al llegar ahí van a provocar vasoconstricción. Entonces, al provocar vasoconstricción, se va a producir un descenso de la presión capilar glomerular y de la filtración glomerular. Entonces, estos mecanismos son muy eficaces para mantener la presión constante, ¿no? Independientemente de la presión arterial. Aquí lo estamos hablando en el sitio, ¿no? Pero podemos, bueno, aquí lo pongo en un contexto de la presión normal, ¿vale? Pero, ojo, cuando hablamos de traumatismos, por ejemplo, o eventos adversos en el estado de salud, en la integridad de una persona, estos controles intrínsecos ya son incapaces. Por ejemplo, si la presión arterial cae por debajo de 80, cesa este mecanismo de regulación intrínseca. Entonces se activan otros mecanismos que tienden a preservar la actividad de elementos funcionales como el corazón o el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, imagínense el cuerpo en un traumatismo, no va a decir, ay, espérate, mi riñón le voy a mandar toda la irrigación, ¿no? O sea, dice, o priorizo corazón y cerebro, o pues aquí se acaba todo, ¿no? Entonces, aquí, por eso les decía, de pronto en ciertas situaciones se compromete el riñón. ¿Por qué? Porque vienen estos fallos, estos puntos tan esenciales se comprometen. Ay, permítanme tantito, se volvió loca la presentación. Entonces, ahorita esperemos en lo que carga la diapositiva. Ya. Entonces, también existen mecanismos de regulación extrínsecos o bien sistémicos. Por ejemplo, tenemos mecanismos neurogénicos. Al hablar de algo neurogénico, pues decimos neuronas. Entonces el sistema nervioso participa, ¿sí? El control del sistema nervioso simpático ayuda a mantener la homeostasis vascular independientemente de lo que ocurra a nivel renal. Pues ya saben que el sistema nervioso es el CEO de funcionamiento, ¿no? De nuestro cuerpo. Sin embargo, cuando el volumen de líquido extracelular es muy bajo, como en el caso de un shock hipovolémico en una hemorragia severa, la actividad del sistema simpático provoca una vasoconstricción general, entonces se limita el flujo sanguíneo glomerular hasta el punto de que se dañen los riñones. ¿Por qué? Porque se dañen las nefronas, y esto ocurre con una independencia de la actividad del control intrínseco renal. O sea, puedo tener daño en los riñones por que se comprometan el control intrínseco, pero también porque se pueden comprometer los mecanismos neurogénicos. Y también tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que cuando hay una caída importante de lo que es la presión sistémica, la secreción de renina hace que se pierda la capacidad de la regulación intrínseca por dos vías. Una vía es la de la retroalimentación con el sistema nervioso simpático, y otra es por un efecto en las células de la mácula densa que, al detectar este descenso de filtrado glomerular,
deja de producir los elementos vasoconstrictores. Entonces dije, pues perdón. Entonces, ¿cuántos puntos de regulación tiene? Así como lo veíamos con el tubo digestivo, pues también el riñón tiene muchísimo grado de especialización en su tarea, ¿no? Ahora, la tasa de filtrado glomerular es una expresión que hemos escuchado muchísimo, ¿no? Y que de hecho se considera esa tasa de filtración glomerular para determinar el grado de la función renal. Pero aquí nos referimos, pues, es esta cantidad que se está produciendo de filtrado por los glomérulos que se forman todos los corpúsculos renales de los dos riñones. Pero la expresión va por minuto. ¿Por qué? Porque les decía que por minuto se está filtrando sangre. Entonces, en el caso de los hombres, aproximadamente la tasa de filtración glomerular es de 125 mililitros por minuto. En las mujeres es un poquito más bajo, más o menos unos 105 mililitros por minuto. Y esta tasa, este valor de esta tasa es relativamente constante. No es como que digamos, en la mañana las cifras son de 200 mililitros y para la noche disminuye. No, más o menos se mantiene constante. Sin embargo, si se elevara muchísimo, como ahorita les dije, el ultrafiltrado sería tan alto que entonces la reabsorción no podría darse. O sea, hay muchísima agua, entonces pues está saturado el sistema. Caso contrario, si es muy baja, se reabsorbería todo y entonces la eliminación sería mínima. Para lo cual, la tasa de filtración glomerular depende de tres condicionantes importantes. Uno, la presión hidrostática con la que el agua y los solutos se van empujando, justamente lo que hemos estado hablando, ¿no? Todo ese juego de presiones. También, otra condicionante importante es la longitud o la extensión de la membrana de filtración. Y sí, si lo analizamos, digo, entre más filtro, más extensión del filtro, mejor se filtra. Si es menos, pues no tanto. ¿Y qué tan permeable es esta membrana? Por ejemplo, una pérdida importante de sangre va a producir que se reduzca la presión arterial y con ello va a descender también la presión hidrostática glomerular. Cuando desciende muchísimo la presión, una cifra, si lo normal es 120-80, imagínense, no sé, vamos a hablar algo bien bajito, unos 50, ¿no? Pues normalmente, ¿qué pasaría? Imagínense esos riñones, pues con dificultad le va a llegar sangre, ¿no? Entonces, si no llega sangre suficiente, no se va a producir el filtrado, básicamente cesa, y con esto cesa la actividad renal en gran medida. Por eso que no nos sorprenda cuando hay personas que se accidentan y que tienen hemorragias graves, que de pronto pues también viene una insuficiencia renal aguda, pues por esta cuestión que comprometió de una manera tan grave el flujo sanguíneo y por consecuente la función renal. Entonces, se los estoy poniendo en el escenario de algo agudo, de algo traumático, no crónico. Entonces, continuando con esta parte, también es importante, ya sin irnos un poquito al drama, ¿no? ¿Cómo se va dando el intercambio de todo este líquido? Más o menos cada 22 minutos, la totalidad del plasma sanguíneo ya se ha filtrado. Imagínense, chicos, ahorita llevamos, no sé, poquito más, poquito menos, 40 y tantos minutos, o sea, pues ya fácil, 2 veces se filtró la totalidad de nuestro plasma sanguíneo. Entonces, pues más o menos en todo un día los riñones están filtrando hasta 180 litros por día de plasma.
Sin embargo, sabemos que no orinamos 180 litros, es más, hasta nos quedaríamos así de, pero ¿cómo? ¿Dónde cabe tanta agua? No, o sea, es todo lo que va pasando en los riñones. Sabemos que el volumen de nuestra orina normalmente, pues dependiendo de lo que tomemos, ¿no? Pero pues suele ser algo inferior al 1,5 litros, o depende, pero de todo ese volumen, el 95% es agua y el 5% restante pues ya son los productos de desecho. Reitero, dependiendo, porque si yo ahorita les digo, todos nos vamos a tomar 3 litros de agua, pues obviamente íbamos a orinar más y probablemente la composición del líquido no quedaría en esto que les decía de un 95%, a lo mejor sería más. Entonces, en esta cuestión, la composición del ultrafiltrado a nivel de los glomérulos durante su paso por los túbulos renales se va modificando para que el agua y todo lo que se va filtrando se reabsorba y se transporte a los capilares peritubulares. ¿Para qué? Para que se puedan reutilizar. Sin embargo, no solo hablamos de la reabsorción, también algunas sustancias se van secretando para que solutos como la glucosa se puedan recuperar y también otros elementos como toxinas en general, pues se eliminen, no se reabsorban. Entonces, procesos adaptativos varían en función de nuestras necesidades fisiológicas. Entonces, todos los nutrimentos orgánicos, como la glucosa y los aminoácidos, se suelen reabsorber por completo para cumplir con las funciones. Entonces, a nivel del túbulo se reabsorbe más del 90% de agua y el cloruro sódico principalmente, 70% de potasio, 80% del bicarbonato, y pues dependerá, a veces se llegan a eliminar cantidades de glucosa, lo cual no es tan normal. Ahí ya dependerá. De hecho, ¿se acuerdan cuando les hacía la pregunta? ¿Qué quiere decir cuando hay nitratos presentes en la orina? ¿No? Lo normal es que pues, no estén, y si están, pues es secundario al metabolismo de las bacterias, no tanto de nosotros, porque ahorita cuando estamos revisando, pues los riñones dicen, o sea, tú de aquí no te vas. Entonces, hasta aquí nos quedamos, chicos. Les digo, les voy a compartir un artículo, está muy sencillito, de hecho de este me basé para elaborar la presentación y para que todos vayamos en el mismo sentido. ¿Qué otra cosa les iba a mencionar? Ya. De actividad, chicos, se van a llevar la siguiente tarea. Van a investigar cuáles son las pruebas de laboratorio que se utilizan para poder evaluar la función renal. En pipí, en sangre, no les sugiero tanto que se vayan como otros estudios, nada más pipí y sangre, ¿sale? Y los valores normales de laboratorio. Tengo pendiente entregarles sus calificaciones todavía, pero la verdad no me dio tiempo de terminar con todos. Entonces ya sin falta el lunes les estoy escribiendo. Reitero, les voy a poner su nombre en el chat y ya me responden en privado para darles el feedback. Ay, por ahí, Evelyn, estoy viendo tu manita levantada. Sí, perdón. Es investigar las pruebas de laboratorio. ¿Y qué más, perdón? Las pruebas de laboratorio para evaluar la función renal. O sea, qué prueba, o bueno, qué metabolitos en sangre y en pipí nos ayudan a decir que la función renal está comprometida, básicamente. Y los valores normales. Ya la siguiente clase se los digo. En la siguiente clase los vamos a ver, pero de una vez vayan adelantándose con eso. Y nada más, ¿qué otra cosa? Creo que ya es todo, chicos. Ya no los entretengo, nos vemos la siguiente semana, que estén muy bien. Hasta luego, maestra, gracias.